¿cómo están? Mi nombre es Silver Flores, creador de Syndromedic, y en esta oportunidad vamos a hacer un pequeño repaso con respecto al tema de sistema de complemento. Sí, en este primer video vamos a hablar sobre, de manera introductoria, sobre el sistema de complemento, de algunas funciones y de un componente muy importante, el cual vamos a mencionar más adelante. Bueno, entonces empecemos de una vez. Para hablar de sistema de complemento tenemos que saber más o menos un breve significado, o más que todo qué es lo que hace el sistema de complemento, ¿sí? De qué se encarga. En este caso el sistema de complemento, se va a encargar de qué, de eliminar partículas que no tienen nada que ver, que son ajenas, que son externas al cuerpo, ¿sí? A nuestro organismo, y que pueden ingresar al torrente circulatorio, o que se pueden encontrar en tejidos lesionados, ¿ok? Entonces ten en cuenta eso. Repetimos, se encarga de eliminar partículas, pueden ser microorganismos patógenos, ¿sí? Microorganismos patógenos que se pueden encontrar en el torrente circulatorio o en tejidos dañados o lesionados, ¿sí? Entonces ten en cuenta eso. Bien, entonces continuando. Hay que explicar algo muy importante. Mira, cuando entra un patógeno, su PAMP, ¿qué cosa es PAMP? Es el patrón molecular asociado a patógeno, ¿sí? Estos PAMP van a ser captados por los PRR. ¿Qué cosas son los PRR? El PRR se le dice por sus siglas en inglés, pero realmente en español es receptor de reconocimiento de patrones, ¿sí? Entonces, cuando entra un patógeno, sus PMP eran captados por los PRR de las células de la inmunidad innata, ¿ya? Entonces, a partir de esto se va a secretar citoquinas proinflamatorias y quimioquinas también, para que comience un proceso inflamatorio, ¿ya? Va a comenzar un proceso inflamatorio. Entonces, para que lo comprendas un poco mejor, te lo resumo, ¿ya? Los PRR o RRP, también se le llama en español, por sus siglas en español, son como señaladores, ¿ya? Que van a reconocer al PAMP y van a activar la producción de citoquinas o citocinas, como quieras decirle, por las células de la respuesta, ¿qué? Como te dije, de la respuesta innata, ¿ya? Entonces, algunas de estas citoquinas, cabe mencionar, como te mencioné hace un momento, algunas de estas citoquinas son proinflamatorias, ¿ya? Entonces, en resumen, este proceso se simplifica en eso, ¿ya? Después de esto se va a reclutar, ¿ya? Se va a llamar, se van a añadir a este grupo de batalla, por así decirlo, los neutrófilos, para que vengan a fagocitar justamente a estos patógenos, ¿ya? Entonces, a su vez también, se van a unir, ¿qué cosas? Células dendríticas, ¿ya? Que van a tomar estos patógenos, los van a endocitar y las van a procesar y las van a llevar ¿a dónde? Apunta esto, ¿a dónde lo van a llevar? Al nódulo linfático más cercano, ¿ya? Lo van a llevar al nódulo linfático que se encuentra más cerca, que está más cerquita. ¿Qué va a suceder cuando entreguen a este patógeno ya endocitado, ¿sí? Ya procesado, al nódulo linfático? Va a despertar la respuesta inmune adaptativa, ¿sí? Entonces, después de que pasa todo esto, recién se va a activar ¿qué cosa? El sistema de complemento. Entonces, ya sabiendo todo esto, vamos a preguntarnos ahora ¿qué es el sistema de complemento? ¿Qué cosa es el sistema de complemento? ¿Ya? El sistema de complemento es un componente, como dice el primer punto de la diapositiva, es un componente humoral, ¿ya? Que va a pertenecer a ¿qué tipo de inmunidad? A la inmunidad innata. Pero también va a tener cierto rol en la inmunidad adaptativa, ¿ya? No te olvides de eso. Y va a ser muy importante o más efectivo en lo que es la defensa o el ataque hacia patógenos bacterianos, ¿ya? Más que todo, más bacterianos que virales y parasitarios, más bacterianos, ¿ya? ¿Ok? Y este va a ser el principal mecanismo que va a tener el organismo para poder eliminar bacterias extracelulares, principalmente que se encuentren en la circulación o en los líquidos corporales, como te lo mencioné al comienzo. Está compuesto por más de 30 proteínas, ¿ya? Que tienen actividad serin-proteasa, ¿ya? Y algunas tienen una alta capacidad inflamatoria incluso, y otras son solamente proteínas que reguladoras, ¿ya? Reguladoras. Estas proteínas que quedan, o que son las otras aparte de las que tienen capacidad inflamatoria, solamente lo que hacen es regular la actividad, ¿ya? Aquí menciona a una cascada. ¿Una cascada de qué? Una cascada de activación enzimática, ¿sí? O sea, esto va a significar que un compuesto, cuando se activa, puede activar o va a activar al compuesto siguiente y así sucesivamente, ¿ya? Sucesivamente va a ir activando.
Y a su vez también algunos de sus pasos de activación tiene un sistema de amplificación, ya un sistema de amplificación, no te olvides. Entonces lo que quiere decir esto es que una sola molécula de una activada de, por ejemplo, un componente X, cualquier componente, puede activar a miles de componentes del mismo compuesto siguiente. ¿Sí me entiendes? Y así sufre como un proceso de amplificación. Ahora bien, mira, estas enzimas de aquí, al tener una actividad tan alta, ¿ya? Están como que inactivas, como que escondidas, esperando, ¿ya? Y se mantienen como simógenos o proenzimas que están reguladas, ya están estrictamente reguladas, y porque se van a activar solamente ante señales específicas, ya, señales específicas de peligro, ¿sí? No se va a presentar en cualquier momento, estas van a salir solamente en situaciones muy particulares, ya. Y estas señales pueden ser de tres tipos. Entonces, por lo tanto, va a haber tres vías diferentes de activación, ¿no? Las que conocemos, las que están en la diapositiva, como puedes ver a la derecha. La vía clásica, que se activa cuando un antígeno, perdón, es reconocido por un anticuerpo. ¿Y qué forman? ¿Tú sabes qué cosas forman un antígeno y un anticuerpo cuando es reconocido? Forman un inmunocomplejo. Y justamente por esto es que se dice que pertenece más a la inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Porque ya tiene que haber anticuerpos preformados para que funcione. ¿Ok? Ya, y por otro lado tenemos a la vía alternativa, que es la primera que se activa, ¿ya? Porque se activa directamente por la presencia de alguna estructura microbiana en general, ¿ya? Acá no hace falta que haya ningún anticuerpo, porque, o sea, se puede activar apenas entre el patógeno, ¿ya? No te olvides de eso. Y finalmente tenemos a la vía de las lectinas, que va a ser activada por unión de los microorganismos, ¿ya? A los PRR humorales, que te mencioné al principio, ¿te acuerdas que era PRR? Receptor de reconocimiento de patrones, ¿ya? Entonces acá se mencionan a los, ¿cómo se llama esto? A los MBL, a las ficolinas HL, que eran parte de las coleactinas. Esos PRR eran solubles, ¿ya? No te olvides. La MBL, ¿qué cosa es? Ya te lo voy a explicar. Es la más importante, la principal que dispara la activación de la vía de lectinas, ¿ya? La vía de las lectinas, cuando reconoce las manosas terminales de los glúcidos, que en su superficie poseen algunos microorganismos, ¿ya? Entonces por eso se llama MBL, por eso se llama lectina de unión amanosa, o también en otros nombres se le conoce lectina unidora de manosa, también, ¿ya? Por sus siglas en inglés es MBL. Ahora vamos a pasar a lo que son las funciones, ¿ya? Las funciones de este sistema de complemento, ¿ya? Tenemos las funciones inmunológicas, también hay funciones fisiológicas, por ejemplo, se ocupan de la destrucción de restos apoptóticos de células en general, ¿sí? Son, digamos, para mantener funciones fisiológicas, funciones normales del organismo, ¿ya? Y bueno, dentro de las funciones inmunológicas, una de las más importantes que tenemos es la opsonización de microorganismos, ya es lo que vemos ahí primerito en esta diapositiva, que presentan principalmente C3b, y además pueden promover la inflamación mediante la anafilaxia, la quimiotaxis, ya con los compuestos C3a y C5a, que son los que cumplen estas funciones específicamente. Si la cascada de activación sigue hasta el final, entonces todo esto va a terminar ¿en qué? En la lisis del microorganismo, ¿no? La lisis de la bacteria. Entonces la lisis de la bacteria va a ser mediada o gracias a la formación de un complejo que se llama complejo de ataque a la membrana. Si no te olvides de eso, complejo de ataque a la membrana, que va a formar un poro de la bacteria, por el cual va a entrar agua, ya va a entrar agua, y la bacteria va a terminar rompiéndose por lisis osmótica. El sistema de complemento también va a tener una función muy importante en lo que viene a ser la eliminación de los inmunocomplejos que se van a encontrar en la circulación. Y aquí viene algo chévere, mira, hay una potenciación de la respuesta de los linfocitos B. O sea, te explico, hacer que produzcan mucha más cantidad de anticuerpos con poca cantidad de antígenos, mira. Entonces esto se debe o pasa, ¿por qué? Porque los linfocitos B tienen en su superficie un receptor que se llama CD21, y entonces este puede reconocer a los antígenos, en este caso específicamente que estén opsonizados. Ya más adelante vamos a explicar de qué trata esto de la opsonización al final de este video. Entonces bueno, entonces estos antígenos que están opsonizados por el componente de complemento llamado C3b, que es uno de los más importantes, ¿ya?
C3b es uno de los más importantes. Entonces, cuando el antígeno está opsonizado con el C3b, el linfocito B puede actuar o activarse de una mejor manera, ¿ya? Y producir mejor los anticuerpos, incluso estando en bajas cantidades de antígeno, ¿ya? Y a su vez las células dendríticas foliculares ya van a venir, que también, o sea, las células dendríticas foliculares que también se encuentran en los folículos junto con los linfocitos, tienen también este receptor CD21 en su superficie, ¿ya? Y pueden hacer que los inmunocomplejos, o en todo caso los antígenos que vengan opsonizados ya con el C3b, se peguen en la superficie de estas células dendríticas foliculares, ¿ya? Y así van a poder ser captados de una mejor manera. Hay que recordar aquí que no tenían función de presentadores de antígenos, ¿ya? Sino ¿qué cosa pasaba? Hacían justamente esto, retenían al antígeno para dejárselo disponible al linfocito B, para que éste lo capte con PCR y ahí recién lo activen. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar el complemento? ¿Dónde vamos a encontrar el sistema de complemento? La respuesta es simple. ¿Se va a encontrar en dónde? Como dice en la diapositiva, en la circulación, en el plasma, en líquidos extravasculares, en la sangre, incluso, mira, recuérdate, incluso en ausencia de inflamación, ¿ya? Entonces por eso es importante que este sistema se encuentre bien regulado, ya que haya una buena regulación para que no haya patologías, ya que se presenten patologías. ¿Y en dónde se van a sintetizar las proteínas del complemento? Mira, estas proteínas de complemento van a ser sintetizadas principalmente ¿en dónde? En la imagen que vemos ahí. ¿Qué órgano es? El hígado. Entonces, principalmente se van a sintetizar ahí en el hígado, pero también se pueden sintetizar por ejemplo, en los monocitos, en los macrófagos, en las células endoteliales, en epitelio respiratorio, digestivo, en epitelio genitourinario también, ya, no te olvides de eso. Ya, y en el caso del componente C3, ¿te acuerdas que te dije el C3 es el más importante, el componente más importante, y dentro del C3 está el C3A y el C3B? El C3B era el más importante también. Ya, este tiene tres características, ya, es el componente C3 es el componente mayoritario, ya, que se encuentra en mayor cantidad, se activa constitutivamente, que ahorita te voy a explicar eso, y participa de las tres vías, ya, no solamente en una, en dos, en las tres participa, ya. Entonces, bueno, como te dije, los componentes de complemento son muchísimos, ¿ya? Pero el más importante es reconocer al C3, ¿ya? Como te dije, es el más importante. Este es el que está en mayor concentración, ¿ya? En mayor cantidad, y se va a producir en el hígado, ¿ya? No te olvides, y en los macrófagos, ¿ya? Entonces, este componente se puede activar constitutivamente, como te dije, se activa constitutivamente por hidrólisis. Entonces, por lo tanto, tiene que ser inactivado por moléculas reguladoras, porque si no, ¿qué pasaría? Si no, se estaría activando la vía alternativa cada rato, constantemente, ¿ya? Ya, y como te estaba mencionando al principio de esta diapositiva, el componente de 3, perdón, el componente C3 se va a activar en las tres vías, ¿ya? En las tres vías se va a activar. Entonces, en algún momento en cada una de las vías, se va a dividir. Se va a dividir en dos, ya se va a romper, se va a dividir en dos. La parte en C3A y en C3B, ya. La parte C3B, que es la más importante, ya, es la que se va a unir a la superficie celular. ¿Y cómo va a actuar? Va a actuar como una opsonina, ya, mira, qué interesante. Y también puede ser que siga la cadena de activación para terminar después formando el complejo de ataque a la membrana, ya, lo que te mencioné hace ratito. Y otra partecita que se llama C3A, que va a tener una función anafilotóxica. Ya, ahora toca lo que es la regulación de la activación de C3. El C3b, cuando se activa de manera espontánea, se rompe por hidrólisis en esas dos partes que dijimos. Se puede adherir covalentemente a la superficie de cualquier célula, ya puede ser una célula propia o como de algún microorganismo, específicamente de una bacteria, como te mencioné al principio. Entonces, pero va a poder distinguir si se trata de una célula propia, a la cual obviamente no tiene que atacar ni reaccionar, o si es una célula de un microorganismo que en vez de no atacarle, tiene que atacarle, ¿no? Porque es un agente patógeno. Entonces, ¿cómo va a ser este reconocimiento? Ya, este se va a dar por medio de la activación de unos factores reguladores. Te explico. Cuando el C3b se une a la superficie de una célula propia, en este caso, como esta tiene alto contenido de residuos de ácido siálico, ya que es un componente de la célula,
Esto va a permitir que se le una un factor H, y a su vez que esta unión va a hacer que actúe un factor I, que es un factor regulador soluble, que va a romper el C3b y lo va a transformar en un C3b inactivo, ¿sí? Y a partir de este C3b inactivo, que también se puede degradar en otros fragmentos de C3, que son todos los que vemos acá en esta diapositiva, estos son todos factores que pueden actuar como opsoninas, ¿ok? Existen también otros mecanismos de control de la activación del complemento para tener una homeostasis, ya una vez terminado el proceso inflamatorio. Entonces, también se debe regular la cantidad de C3b que se va a activar, ya es muy importante esto. Ahora mira, te explico algo importante. ¿Qué pasaría que no es una célula propia la que se une a C3b? Ya, bueno, en ese caso ahí se va a dar a cabo toda la cascada de activación hasta llegar a la formación del complejo de ataque a la membrana que venimos mencionando durante toda la exposición, ¿ya? Entonces, y esa bacteria muere por lisis, ¿ya? Y así acaba, así termina. Y como te estaba mencionando al momento de que hablamos de las funciones, una de las funciones más importantes que tiene el complemento es la opsonización, ¿ya? La opsonización es cuando ciertos componentes del complemento, como tanto el C3b o el C4b, se unen de una forma covalente a la superficie del organismo y lo hacen, o sea, como te digo, más atractivo, más llamativo para las células que van a fagocitarla. Entonces, estos de aquí tienen también en su superficie receptores para justamente esto, pues el C3b y el C4b. Entonces es como que permiten una mejor adhesión, una mejor unión, un mejor encuentro en el cual facilita la fagocitosis de mejor forma, pues para poder matar al microorganismo. Y bueno, aquí acaba la primera parte, ¿sí? En la segunda parte voy a explicar ya un poco más sobre lo que es cómo promueve la inflamación, ¿ya? Cómo promueve la inflamación este sistema de complemento. También vamos a hablar sobre el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, tipo 2, ¿sí? Sobre la otra función que te mencioné de la eliminación de los inmunocomplejos. Y todo esto lo vamos a explicar a manera de repaso en el siguiente video, en la segunda parte. ¿Sí, chicos? Entonces esto ha sido todo por hoy. Cuídense mucho y nos vemos en el segundo video. Chao.